Entonces, ayer vimos lo que era la ecuación general de la progresión aritmética y cómo se podía hallar el valor de cualquier término a partir de esa ecuación, solamente conociendo un valor, un término cualquiera de esa progresión y su diferencia. Entonces, hoy vamos a ver cómo podemos calcular la diferencia de una progresión aritmética y también cómo calcular el número de orden de un valor en esa progresión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ups, hoy no me sale la pizarra. Ahora sí estoy grave. Un momento. La ecuación, entonces vimos que la ecuación de la progresión aritmética era AN es igual a A sub K más la diferencia multiplicada por N menos K. Entonces, para poder hallar la diferencia, o si queremos hallar la diferencia entre dos términos de una progresión aritmética, pues lo que tenemos que encontrar es este valor. Por lo tanto, de esta ecuación podemos despejar la diferencia. Sencillamente empezamos pasando este término a restar. Entonces quedaría como A sub n menos A sub k igual a la diferencia multiplicada por n menos k. Si yo quiero despejar entonces la diferencia, este término está multiplicando, pasaría a dividir y tendríamos que A sub n menos A sub k dividido entre n menos k nos va a dar la diferencia. Es importante entender que para esta ecuación o para poder hallar la diferencia, tanto A sub n como A sub k van a ser dos valores conocidos de la progresión. Es decir que primero necesito conocer dos valores de esa progresión para poder aplicar esta diferencia. ¿Está claro? Ejemplo. Hallar la diferencia de la progresión aritmética cuyo sexto término es 128,7 y el décimo primero es 241,2. ¿Ok? Entonces, aquí debemos entender, lo primero es que aquí se nos están dando dos términos, ¿cierto? El sexto término, o sea que eso lo representamos como A sub 6. Aquí lo que me está diciendo es que A sub 6 vale 128,7. Y que el decimoprimer término, ya sabemos que el decimoprimer término es A sub 11, que vale 241,2. 241,2. ¿Ok? Esos son los dos términos conocidos que vamos a tener para esta progresión. Y a partir de ahí, entonces sí podemos aplicar la fórmula. Entonces tendríamos, cualquiera de los dos podría ser A sub n y cualquiera podría ser A sub k. Aquí no hay ningún problema con eso. Pero, digamos que para facilitar cuestiones de signos, es preferible que utilicen el A sub k como el mayor. ¿Ok? Perdón, A sub n como el mayor. Si eso es así, significa que vamos a hacer que esto sea A sub n y esto va a ser A sub k. ¿Listo?
Vuelvo y repito, única y exclusivamente por cuestiones de signos, para que no tengan inconvenientes con signos negativos ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, me quedaría A sub n que valdría 241. O sea, diferencia va a ser igual a 241,2 menos A sub n, que sería 128,7, sobre n, que es el subíndice de este término, 11, menos k, que es el subíndice del primer término. ¿Listo? Y ahora sí, podemos aplicar o calcular el resultado. 241,2 menos 128,7, todo sobre 11 menos 6, que son 5. Y eso daría 22,5. O sea que la diferencia es de 22,5. ¿Sí está claro? Sí, señor. Ok. Debes tener en cuenta que eso significa que en un problema, hasta ahora, me podrían dar entonces dos términos para hallar su diferencia, y a partir de esa diferencia yo puedo calcular el valor de cualquier otro término. Entonces, segunda pregunta. Calcular el valor del vigésimo tercer término. De esa progresión. ¿Ok? O sea que me están preguntando es por el A23. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, otra vez tengo que recurrir a la ecuación básica, la ecuación general de la progresión. Y recuerden que en este caso A sub n se convierte en A sub 23. ¿Listo? A sub k, por su definición, me dice que es un término conocido de la progresión. Nosotros conocemos estos dos términos. Cualquiera de los dos lo puedo utilizar. ¿Okay? O utilizo este o utilizo este. La sugerencia es que cuando tengan que hacer varios cálculos para una misma progresión, utilicen el mismo A sub k. ¿Ok? O sea, si ya dijimos que este iba a ser nuestro A sub k, pues sigo con ese valor. Vuelvo y repito, es por sugerencia, porque muchas veces se cometen errores de que, bueno, para el primer cálculo esto fue A sub k y para el segundo este fue A sub k, pero entonces cuando coloco k me equivoco y cambio los términos que estoy utilizando. No, si ya dijimos que este iba a ser A sub k, pues lo sigo utilizando, aunque vuelvo y repito, como A sub k es cualquier valor conocido, pues este también lo podría utilizar. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la fórmula, tendríamos A sub k, que es 128,7, más la diferencia que acabamos de hallar, 22,5, factor de n, que es el término que queremos hallar ahora, 23, menos k, que es la posición del término conocido, 6. Y ahora sí, 128,7 más 22, factor de 23 menos 6. Y eso daría 511,2. La sub 23 es 511,2. ¿Listo? De igual forma,
así como ya vimos que de esta ecuación podemos calcular la diferencia, también puedo calcular el número de orden de un término. ¿Ok? Es decir, que si yo tengo un término cualquiera que tiene un valor, quiero saber en qué posición se encuentra, es decir, cuál es su número de orden. Y eso lo podemos hacer específicamente despejando de la misma ecuación. Entonces hacemos algo semejante a lo que hicimos. Es decir, vamos a despejar, solamente que ahora voy a despejar es la n. Entonces, igual, el a sub k que está sumando pasaría a restar. Ahora lo que paso a dividir es la diferencia. Entonces, a sub n menos a sub k dividido entre la diferencia va a ser igual. Si pasé la diferencia, me quedaría todavía n menos k. Y como lo que necesito es despejar n, pues la k que está restando pasaría a sumar. Por lo tanto, quedaría como que a sub n menos a sub k sobre la diferencia más k es igual a n. Y esta es la ecuación para hallar el número de orden de un término. ¿Ok?